Con fundamento, podcast que difunde información y democratiza conocimiento. Con fundamento, si quieres descubrir nuevas historias, conéctate con Fundamento. Con Fundamento Podcast. Bueno, un saludo muy cordial, efusivo y cariñoso a todas, a todos y cada uno de cada una quienes nos acompañan en este nuevo episodio con Fundamento. Y hoy nos acompaña un joven de esta región. Hoy nos encontramos en Córdoba haciendo entrega de los recursos del Fondo Especializado para la Educación Campesina. Es decir, campesinos y campesinas van a formar a campesinos y campesinas. Y a través de esta convocatoria, pues 66 asociaciones campesinas van a poder beneficiar a más de 30.000 campesinos y campesinas de este país. Y entonces hoy nos acompaña, decíamos, Johnny Alejandro Gutiérrez. Él es un joven campesino, pero también estudiante de Derecho, apasionado del derecho penal, del derecho procesal y bueno, esperamos que cuando se nos gradúe, Johnny no se nos vaya a ir del campo, sino que continúe con esa labor. Johnny, uno de los principales problemas, no solo de la agricultura en Colombia, de la agricultura campesina, sino en el mundo, es la falta de jóvenes en el campo. ¿Por qué crees que eso se está dando? ¿A qué se debe? ¿Cómo ha sido tu experiencia en el campo como joven? Pues a mí me parece que quizás es por esa falta de acompañamiento o de educación por parte del Estado. O es que pienso que deben como que presentar o, por decirlo así, incentivar a los jóvenes para por decirlo así, creen ese amor por el campo. Yo empiezo a tomar ese amor por el campo saliendo con un familiar. A mí me llama un familiar, me dice: primo, vamos a Palmira, eso es un corregimiento en Tierra Alta. Vamos a ver una yuca. Y nos fuimos. Y de ahí siempre con él, muy apegado con él. Y así fue creándose ese amor, por decirlo así, al campo. Ahorita en el evento estuvieron comentando sobre el relevo generacional, que los jóvenes debemos de estar en el campo, que no solamente el campo debe estar en manos de los, por decirlo así, propiamente de los viejos, de los adultos. Sí, claro, sino que también de los jóvenes. Nosotros también tenemos bastantes propuestas, tenemos, por decirlo así, ese pensamiento nuevo, ese pensamiento que ayude a mejorar las condiciones en el campo. Bueno, a ti, ¿qué te haría falta para ir a vivir al campo? Tú dirías, bueno, yo me voy a vivir al campo, pero necesito esto y esto. Bueno, me imagino, vías de comunicación. Sí, claro, las vías, el tema de la electricidad. Allá la electricidad en el campo no es muy eficiente. Correcto. Agua. Porque allá las aguas se toman de los pozos subterráneos. Correcto. La mayoría pues de la finca siempre toman de los pozos subterráneos. Ahorita mi familia tiene una pequeña parcela en el corregimiento de Campo Alegre, Tierra Alta. Ajá. Antes ahí tenían una bomba comunitaria que era la que le llevaba agua a todas las familias de la vereda Campo Alegre, corregimiento. Y esa bomba se dañó y ya todos los parceleros y todas las personas que están allá en Campo Alegre ya toca con agua. Internet, me imagino. También. La señal. Tampoco es necesario. El internet, uno en el campo se distrae mucho. Cierto. Bastante. Bueno, eso es un buen dato. Tecnología. Es necesario. Agricultura, precisión, robótica, todo eso sí. Podría. ¿Y tú ves un proyecto de vida tuyo en el campo? Sí. ¿O te gradúas como abogado y te dedicas a la ciudad? Porque uno diría un joven que está en el campo, pues seguramente debería haber estudiado veterinaria, agronomía, zootecnia, pero ¿por qué esa mixtura entre el campo y el derecho? Yo siento que el campo son nuestras raíces.
El campo es nuestra identidad cultural. Entonces, uno cuando ya le toma bastante amor a su terruño, uno ya sabe cómo son las cosas en el campo y ese amor, esa dedicación, ese trabajo duro del campo que es el que le hace tomar más amor a uno. A mí mi familia siempre me pregunta que si por qué no estudié agronomía o veterinaria. Siempre me hacen esas preguntas y yo le dije, no sé, simplemente no quiero ser ese campesino tradicional que lamentablemente es muy desinformado de pronto respecto a los temas. Entonces yo siempre le he dicho eso a mis familiares, que yo quiero ser pues un campesino, pero un campesino que esté informado, que sepa de la realidad de Colombia, de los temas sociales, culturales, económicos. Bueno, y qué mejor que un abogado defensor de los derechos de campesinos y campesinas. Ahí hay un trabajo inconmensurable en el tema de tierras, de titulación, de acceso a los derechos fundamentales. Bueno, ahí vas por buen camino. A ver, Johnny, te cuento que el 7 y el 8 de noviembre nosotros vamos a hacer en Campo Alegre, en Huila, el primer encuentro de zonas de reservas campesinas. ¿Tú conoces algo de ese tema de zonas de reservas campesinas? ¿Aquí hay alguna zona de reserva? ¿Están tramitando algo? De lo que tengo entendido es que las zonas de reservas campesinas son como esa protección especial que brinda el Estado a cierto territorio, que impulsa la economía, impulsa el desarrollo, impulsa todo el campesinado. Y los objetivos de esta protección especial, por decirlo así, es evitar ese problema que nos ha sumergido en Colombia siempre, que es el tema de las tierras, de tener muchas tierras en pocas manos y pocas tierras en muchas manos. Entonces eso es una de los objetivos y finalidades de la reserva. También está encaminado a la protección a la biodiversidad, que es un tema bastante interesante. Un tema que pienso yo que se debe también educar e informar sobre ese tema. Quizás aquí en Córdoba o quizás en mi municipio, en Tierra Alta, no lo tomen tan en serio como es el tema del calentamiento global. Una vez hablando con mi hermano, yo le comentaba, yo le decía que nosotros aquí en Córdoba y precisamente en Tierra Alta y en el Alto Sinú no podemos hablar sobre calentamiento global porque las personas no van a tomarse en serio ese tema. Uno debe hablar sobre temas de protección a la biodiversidad, protección a la flora y la fauna, protección a las fuentes hídricas y a toda esa riqueza cultural que uno tiene en el Alto Sinú y en todo Córdoba. Córdoba es una de las regiones más fructíferas y más biodiversas de Colombia. Hace algunos días estuve leyendo un libro que hablaba sobre la riqueza que tiene el Alto Sinú y el Alto San Jorge. No recuerdo ahorita quién es el autor, pero decía que cuando nosotros dejemos de decirle potreros a esas fábricas de carne, es cuando empezaremos nosotros a progresar. De acuerdo. ¿Y aquí en Córdoba se está tramitando alguna zona de reserva campesina en este sector? En Tierra Alta es en la zona de San Felipe Cadillo. Y aquí en Córdoba no tengo conocimiento, solamente en Tierra Alta, en San Felipe Cadillo y toda esa zona que, si no estoy mal, es como hacia Montelíbano, si no estoy mal. Es esa zona de todo ese cerro y esa serranía. Perfecto, sí, las zonas de reserva campesina son bien importantes y bueno, esperamos que tú estés en ese encuentro porque va a ser muy importante conocer la experiencia de quienes ya han tenido que transitar para que esas realidades territoriales sean reconocidas y sobre todo para blindarlas de temas como el de la minería y otros temas que son extraños a la agricultura. ¿Tú qué le pedirías al presidente Petro si pudieras tenerlo al frente y decirle, mira, presidente, yo como joven campesino que ha ido a la universidad pero que espera volver al campo, le pediría esto? ¿Tú qué le pedirías? La dignificación del campo.
usted estuvo comentando ahorita en el evento que el campo no tenía ese reconocimiento especial. Perdón, el campesino no tenía ese reconocimiento especial. Entonces, lo que yo le pediría al presidente es que dignifique el campo y que ya lo han logrado ustedes con estos temas de la formación especializada para la economía de los campesinos. El tema de las vías, el tema también del mercado. De pronto hay muchos campesinos, creo que la mayoría de los campesinos siembran, pero no saben a quién le van a vender los productos. Y ese es uno de los problemas, que a veces se les queda producto. Usted no me ha preguntado, pero yo hace un año en la finca que le estuve comentando familiar, hicimos un cultivo de yuca familiar con mi primo, el que me impulsó al campo, con mi papá, mi hermano, mi mamá. Y un cultivo de yuca fueron 4 hectáreas de papaya. ¿De papaya? Sí, de papaya. No hay que dar papaya. Fue de papaya, fueron 4 hectáreas de papaya. Y hubo un sueste como en noviembre del año pasado, y eso cayó al piso y quedó uno, como dicen por ahí, viendo en el aire. Entonces, ¿qué hace uno frente a esos casos? Sí, la verdad el presidente se está preocupando mucho de hacer la reforma agraria, porque ese debe ser el preludio a cualquier proceso de reindustrialización. Y bueno, como lo decíamos, se ha casi cuadriplicado el presupuesto del campo, pero todo esto es un proceso, esto no es fácil, pero tiene razón, muchos campesinos sufren eso, y ahí es donde los seguros de cosecha de pronto podrían ser importantes. Y es que ese tema de seguros de cosecha, muchos campesinos nunca se lo van a tomar en serio, porque los campesinos no van a tener de pronto la iniciativa de ir al Banco Agrario, que creo que es que se lo asegurar un cultivo, porque no lo van a hacer. Y más que creo que solamente aseguran unos cuantos cultivos, pero si no estoy mal, creo que el cultivo de yuca no lo asegura. Entonces, ¿qué hace uno frente a esos casos? Eso también es un tema importante. Sí, es una muy buena inquietud. Sobre la protección a esos cultivos que no... Claro, porque ese cultivo se hace en este tipo de tierras. Aquí claro. Se da, en este Córdoba querido, se da la mejor yuca de este país. Es muy buena yuca. Bueno, Johnny, ¿cómo te ves tú en unos años entonces? ¿Cuál es tu perspectiva de vida? ¿Qué esperanzas has construido? ¿Cómo crees que va a ser el Johnny si yo lo viera en 10 años? ¿Tú cómo te verías? Como yo siempre le he dicho a mi mamá, mami, yo la verdad es que yo no voy a ejercer esta carrera. Yo voy a ir para el campo. Yo voy a cultivar, yo voy para la finca. Yo le dije, yo no quiero ejercer mi carrera, yo quiero irme para el campo. Y es que, como ahorita le comentaba, ese amor por el campo, esa identidad de uno, ese sentido de pertenencia que uno tiene, ese conocimiento, esa memoria histórica que uno tiene de su terruño, es lo que lo impulsa a uno a querer y amar el campo. Entonces te ves como un campesino, sí, próspero, feliz. Tecnificado. Bueno. Y ese es un gran reto, del Estado colombiano de tecnificar el campo, Hace poco nos visitó el profesor Jan van der Ploeg, un holandés que ha quizá investigado muchísimo el tema de la economía campesina en el África, en el Asia, en América y obviamente en Europa. Y él nos decía, mira, hay 3 tipos de productividad en el agro: la productividad empresarial, la capitalista y la campesina. El único que ha subsistido a través de la historia ha sido el de la economía campesina, el de la producción campesina. Entonces es necesario continuar esos procesos, pero sí de una manera más tecnificada, de una manera mucho más humana, porque claro, ustedes los jóvenes, pues tú que encarnas seguramente muchos otros jóvenes del país, pero eres como una esperanza, eres como una luz que brilla ya al final del túnel en el tema campesino, porque no es fácil encontrar jóvenes que se enamoren del campo.
escuché en Tierra Alta, allá estuvo el Lidema, que creo que llevaban arroz, creo que era lo que más comercializaban allá, el arroz. Correcto. Pero no sé qué habrá pasado. Pues como había es que corrupción en esa institución, entonces en vez de acabar con la corrupción, acabaron con la institución. Eso, tremendo. Bueno, Johnny, ¿por qué no nos regalas ya como para terminar una invitación a los jóvenes campesinos, como una voz de aliento, de esperanza, de optimismo? Algunos para que permanezcan en su terruño, no se vayan, y otros para que regresen. ¿Qué les dirías tú? Que amemos ese campo, que amemos esas raíces, esa identidad que nos pertenece, que amemos ese campo. El campo lo es todo, en el campo uno puede encontrar todo, lo hay todo. Sí. ¿Tú qué sientes cuando estás en el campo? ¿Cómo te sientes? Porque veo que lo dices con un cariño, con una convicción, te sientes libre, autónomo. Me siento bastante feliz. Y feliz. tú decías el problema de la conversación. A veces uno siente mucho amor por el campo, una gran no solamente mirar así, seguramente tú no mirar lo verde del campo, de pronto las casitas de palma, el estanco de los peces, eso lo hace sentir bastante lleno a uno. A veces me identifico mucho con las canciones de Poncho Zuleta, cuando habla sobre... Esa canción se llama Recuerdos de mi tierra, que habla mucho sobre el campo, sobre cómo era el campo y esas cosas. También los paisajes. Y un cantante de vallenato, el cantante campesino, Jiménez, Máximo Jiménez, espectacular. Son canciones que hay que reivindicar. Claro. Hay que, esa del Indio Sin Manos, espectacular. Es decir, tiene unas canciones que son impresionantes y el vallenato es poesía convertida en notas musicales que interpretan la cultura, la historia del campo. Johnny, pues muchas gracias por aceptar esta invitación, por compartir con nosotros ese gusto y ese cariño por el campo, y pues es una muestra de que muchas jóvenes quieren estar ahí. Esto fue Con Fundamento. Un gusto interactuar con ustedes por este medio. Los esperamos de nuevo en este episodio y no se les olvide, mucho fundamento. Esto fue Con Fundamento, un podcast de Jorge Eduardo Londoño Ulloa. Gracias por acompañarnos y mucho fundamento.